Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro Pizá y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda entrevista del ciclo Los Caminos de las Artes. En esta ocasión vamos a conversar con Estrella Herrera. Y aquí paso la palabra a mi compañera Fiorella Sozzi. Bueno, muchas gracias Estrella por por tu tiempo y la entrevista. Voy a contar un poquito sobre vos, que tenés una trayectoria muy prolífica y sos una artista multidisciplinar. Estrella Herrera es licenciada en Artes por la UBA, fotógrafa y artista visual. En su obra trabaja en torno a la materialidad fotográfica, sus diferentes soportes, sentidos y traducciones. En la actualidad trabaja en el cruce entre la fotografía y el video. Vive en Buenos Aires, donde trabaja en sus proyectos como docente de fotografía en creadores de imágenes y como fotógrafa de viajes. Llevó adelante Nido Errante entre 2014 y 2017 junto a Agustina Triquel, dispositivo estético relacional con formato de residencia móvil para artistas latinoamericanos. Realizó el programa de cine del Departamento de Arte en la Universidad Torcuato Di Tella, fue seleccionada en el número 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con el corto Sexto Continente. Sus proyectos han sido exhibidos en diferentes festivales en Argentina y en el exterior. Obtuvo la beca a la formación en 2016, a la creación en el 2021 y 2022 del Fondo Nacional de las Artes y la beca PAC Foto 2017. Obtuvo el segundo premio del concurso Francisco Ayerza en el 2009 y el primer premio del Festival de Fotografía Versasca Suiza en el 2017. En el 2022 presentó el proyecto Cima Sexto Continente en Fundación Cazadores, obra instalativa y performática en colaboración con Loli Mosquera, Diego Espivacou y Celeste Rojas Mújica, que contó con el apoyo del Mecenazgo Ciudad. Bueno, muchísimas gracias Estrella. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ramiro para la primera pregunta. Estrella, queríamos consultarte lo siguiente. ¿Cómo se generó tu interés o tu vínculo con las artes? Bueno, la verdad, tal vez fueron una serie de cosas. Por un lado, algo del ambiente familiar. Mis padres y mi hermana, como siempre, fueron más que nada espectadores y sí, consumidores de arte. Una familia que nos hacía partícipes de muchas instancias de expectación. Y por otro lado, en el colegio primario hice una formación paralela a la escuela, a la del IVA, el Instituto Vocacional de Arte, que hay en Buenos Aires. Es una educación pública orientada a las artes, que dura unos 3, 4 años. En su momento por lo menos había esas dos opciones, donde recibíamos clases desde folclore hasta teatro, música, literatura. Era así como un poco artes combinadas en la escuela primaria, pero desde la práctica. Genial, Pienso que tal vez buenísimo. viene algo por Sí. ahí, como primeras instancias. Bueno, gran instituto. Yo también atravesé esa formación, así que lo recomiendo y lo disfruté Sí, muchísimo. hermoso. Sí. Bueno, Bueno, ¿cuándo ingresaste a la carrera de artes? en el 2004. Perfecto. Y Estrella, ¿recordás por qué la elegiste? Sí, yo creo que sabía que quería hacer algo vinculado a lo artístico y también humanitario, digamos. Em, Tuve un primer acercamiento en la UBA, pero cortísimo, en diseño gráfico, tal vez pensando que esta cuestión así artística podía tener más que ver con el hacer y el oficio. Y en la primera clase creo que se llamaba Proyectual 1, no tenía los elementos necesarios, me mandaron a la librería a comprarlos y me fui directamente, y ahí hice el pasaje a artes, dándome cuenta que tal vez era
un interés que tenía más que ver con el pensamiento y el análisis, la interpretación y no necesariamente desde el hacer, ¿no? O por lo menos a nivel universitario se me resolvió de ese modo. Y artes tenía esta característica de ser una carrera que podía albergar un montón de cosas, ¿no? Entonces, para esa instancia siempre difícil del inicio de la formación universitaria, que es un camino largo, arduo y donde una en general tiene algunas certezas, pero también muchas incertidumbres. Me pareció como un territorio propicio para ir a explorar sin tener muy claras las cosas, pero sabiendo que iba a estar en una atmósfera que me iba a interesar. Perfecto. ¿Y qué herramientas te llevaste de tu paso por la carrera? ¿Las aplicás actualmente en tus proyectos artísticos, en tu desempeño como docente? Sí, sí. Bueno, un montón, no sé si las puedo nombrar así como esta, la otra, pero me doy cuenta que hay algo de la manera en general de pensar o acercarme sí, a los hechos estéticos, ya sea desde la lectura o desde la creación, que está marcado por el paso por la carrera y que tiene que ver con un saber que puede haber muchas perspectivas desde las cuales eso, interpretar, leer o generar una obra. Y, y creo que eso, en el lado más así de la práctica artística, me hace también considerar toda la cuestión formal eh, en constante relación con, sí, con los sentidos, con tradiciones, no sé, pienso desde las intertextualidades hasta cuestiones, no sé, históricas, estéticas de tan solo pensar lo que era nuestro plan de estudio, el anterior, con los nombres, ¿no? Antropología del arte, psicología del arte, historia del arte, estética, como cierta noción de que esas cosas que llamamos obras de arte pueden ser una especie de caleidoscopio para salir disparado hacia muchos lados. Y eso creo que lo tengo muy presente sí, en mi actividad docente y también creativa, y que me genera una sensación como de libertad, de juego y de eso, de poder salir hacia todos lados que me parece, sí, como muy gozoso. Qué interesante esta idea del goce, ¿no? Con relación con la carrera, con relación con las propuestas estéticas que uno aborda a lo largo de su trayectoria formativa. En ese sentido, queremos preguntarte, yendo un poco más a tu etapa en el Archivo General de la Nación, queremos preguntarte en específico cómo fue trabajar en el recorrido instalativo y el ensayo audiovisual de la mudanza de este archivo. ¿Cómo fue este proyecto, este proceso y también este contacto, ¿no? Este entrar en contacto con nuestra historia? Sí, bueno, en verdad fue una experiencia puntual que hicimos con el archivo. Digo hicimos porque yo venía con interés, con un interés más intuitivo y tal vez eh, experiencial en el archivo, sobre el Archivo General de la Nación. Me refiero que las veces que fui a consultarlo a su vieja sede del edificio sobre la calle Alem, me, me resultaba muy atractiva la experiencia de llegar a hacer la sucesión de pasos para terminar consultando las imágenes fotográficas. Había algo entre el camino este, intelectual, si se quiere, no sé cómo nombrarlo, hacia el archivo que se correspondía con, con el camino físico y factual de subir las escaleras, revisar las fichas, pasar a la computadora, abrir carpetas y todo parecía como una especie de laberinto lleno de ecos y sentí que ahí había un potencial como para pensar eh, sobre el archivo como bueno, como conjunto de objetos multifaciales, pero también
como domicilio, receptorio de los documentos y demás, y estaba haciendo un taller con Agustina Triquel, que es una gran amiga mía con la que tuvimos juntas un proyecto de residencia muchos años, y bueno, fui conversando esto con ella ahí, y en un momento se dio una situación muy buena, propicia para quizás ir para adelante con estas ganas, que fue que el archivo cumplía 200 años de historia y a la vez se mudaba de sede, lo cual ponía más como en tensión esta mudanza, estas cosas que les estaba nombrando. Entonces la invité a Agus a pensar juntas una obra que fuera un recorrido instalativo por el edificio, en la que pudiéramos activar de alguna manera esos acervos patrimoniales del archivo. Y para eso lo que pensamos junto con Agus, que Agustina es doctora en ciencias sociales, entonces también ahí aparece algo de la formación universitaria muy fuerte. Pensamos en algunos recursos para crear la obra, como hacer entrevistas con trabajadores, investigadores y distintos usuarios del Archivo General de la Nación, y con esos testimonios construimos un texto, que era un texto que no pretendía contar información pura y dura sobre el archivo, sino tal vez traer cuestiones de hechos, pero también en resonancia con las experiencias de las personas, ¿no? Ese texto derivó en una audioguía que los usuarios, los participantes de la obra, usaban para recorrer el archivo mientras iban encontrándose con intervenciones en el espacio, proyecciones de fotos, unos performers también haciendo tareas de archivística. Y bueno, la idea era invitar al espectador primero a conocer una institución que es pública, que tiene un acervo enorme que está disponible para justamente eso, ser activado en sus consultas y en sus usos, tanto por investigadores como por artistas, por ejemplo. Y bueno, y pensar sobre eso, sobre el movimiento de un archivo, sobre esa mudanza, sobre la memoria material de un país, y las distintas lecturas que podía haber dentro de ese eh, enorme baúl sí, de documentos, de recuerdos, de piezas. Y después, paralelamente, con Celeste Rojas Mujica, otra amiga, colega con la que habíamos compartido taller. Ella viene más de las artes audiovisuales, y yo no tenía mucha experiencia en ese tema y tenía interés en hacer una pieza audiovisual que pudiera registrar algunas cosas que no podíamos incluir en el recorrido instalativo. Por ejemplo, el hecho de que era el ejército el que se ocupaba de trasladar el archivo de su antigua sede en la calle Alem a su nueva sede, que es donde reside hoy la mayor parte de su acervo, en Parque Patricios, en un edificio nuevo. Entonces con Celeste estuvimos filmando juntas estos movimientos, y hicimos una pieza audiovisual bastante ensayística, digamos, como una pieza de observación que tiene bastante de lo fotográfico, que bueno, que es también como un poco el lenguaje que yo manejo y que también Celeste maneja, y también trataba de reponer un poco esta situación, sí, de juegos de luces y sombras, ¿no? Como está esta idea del archivo como un lugar donde ir a iluminar, ¿no? Cierta investigación, que aparezca el dato, no sé, sí, el testimonio, y bueno, cómo eso es una especie de doble cara de luces y sombras, donde hay un diálogo entre ese objeto y la persona que lo enfrenta, el investigador, por ejemplo. Y bueno, tratamos también de trabajar esa cuestión. Qué interesante todo el trabajo que llevaron a cabo, que desarrollaron con distintos lenguajes, ¿no?
Bueno, nos gustaría contarte que con el reciente cambio de plan de estudios de la carrera se incorporó la materia estudios de fotografía y bueno, en tu caso queríamos saber cómo fue, cómo fueron los primeros acercamientos a la disciplina, cómo fue que te acercaste más allá de que en ese momento que cursaste la carrera no estaba como una materia, Mm. digamos, eh, en soledad, digamos, una materia única en fotografía. Sí, yo muchas veces pensé que para lo que fue después mi recorrido, tal vez debería haber hecho la orientación de artes plásticas, como se llamaba antes, pero en verdad no me arrepiento y en verdad me corrijo y pienso que no, que estuvo bien, que fuera la de combinadas, porque también un poco volviendo a qué herramientas me dio la carrera y demás, justamente, ¿no? Artes combinadas tenía esta particularidad de que el objeto de estudio era múltiple, el cine, el teatro, la danza, y yo me doy cuenta que, así como creo que la carrera brinda un abanico de perspectivas desde las cuales abordar una obra, también me permitió sí, cierta voluntad de querer moverme entre los lenguajes y tal vez no sentirme que soy, no sé, fotógrafa y que si la obra me lo pide o si mi interés me lleva, puedo, no sé, explorar algún otro lenguaje, que es algo igual que está sucediendo mucho también, ¿no? En el arte contemporáneo en general. Pero en mi caso, la fotografía creo que aparece porque bueno, había hecho unos talleres de fotografía en el secundario, como era algo que me gustaba, y cuando termino eligiendo esta carrera, que es tan teórica y que había que estudiar y leer tanto y estar tanto tiempo así quietita, digamos, en la sala de lectura, había algo que me quedaba por fuera que tenía más que ver con el hacer, con la experimentación formal. eh, y me metí en un terciario de fotografía en una escuela privada que ya no existe más, que se llamaba Escuela de Fotografía Andy Goldstein. Y bueno, hice esa formación en paralelo, que, que menos mal, como que también que fue en paralelo, porque así como creo que aprendí muchas cuestiones técnicas, sí que era un espacio donde no estaban todas estas cosas que contaba de la carrera de artes. Entonces fue como, sí, un maridaje buenísimo, del cual la verdad que estoy bastante contenta que sucedió. Incluso una vez que terminé esa formación, seguí haciendo prácticas de formación, pero en espacios que tal vez ya no eran formales y que tenían un poco una hibridez entre la práctica y el pensamiento que, sin ser institucional, se acercaba un poco más a lo que creo que sucedió con mis dos caminos paralelos de la formación en foto. Y también pasó algo muy lindo con el haber estudiado fotografía que me permitió acceder a una beca que había en la facultad, que era de algo que se llamaba Grupo Montevideo, una beca a escala estudiantil, con la que fui a Brasil a estudiar a la Universidad Federal de Minas Gerais. Fue una experiencia hermosa, gracias a la UBA y este convenio de universidades latinoamericanas, donde fui a una escuela de bellas artes, que era algo que nosotros no teníamos en la UBA, ¿no? La idea de los oficios dentro de la universidad. Aparte, en ese momento todavía no teníamos la UNA tampoco, era el IUNA. Y bueno, eso fue un momento muy lindo porque la formación universitaria y esta formación artística más vinculada con el hacer se encontraron en el marco de la facultad. Y eso fue muy lindo para mí. En ese sentido, querés preguntarte por esta cuestión de el cruce que vos proponés entre la fotografía, el video y la performance a la hora de trabajar en tu trayectoria multidisciplinar como artista. ¿Cómo fuiste integrándote a ese abordaje entre fotografía, video y performance? Em, Creo, eso es algo que me sucedió en dos proyectos, que son los últimos dos proyectos. Uno es el del Archivo General de la Nación, que se llama Orden y Procedencia, o las formas posibles de meter el tiempo en una caja. Y otro proyecto que se llama Sexto Continente,
que fueron dos proyectos que el mismo desarrollo del interés y de la obra fue como pidiendo esos formatos, por decir. Por ejemplo, lo que les contaba del AGN tenía que ver con las fotos, pero tenía que ver con la situación espacial con el edificio como reservorio, ¿no? Como domicilio de los archivos. Entonces ahí apareció algo de la instalación y de lo performático por la presencia del espectador como un cuerpo que va escuchando, de los performers que hacían tareas de archivística y los espectadores se los encontraban. Este hecho de que hubiera cosas que no podíamos mostrar en la instalación y daban ganas de ser grabadas. Y en el caso del otro proyecto, Sexto Continente, fue un proyecto que empezó con también fotografías de archivos sobre cuevas y espacios subterráneos, trabajándolo adentro del laboratorio, en el cuarto oscuro. Ahí también hay algo como del oficio y de la técnica y como algo del, sí, el ABC de lo fotográfico. Y, y en un momento me di cuenta que el espacio de trabajo tenía importancia para mí, más allá de las imágenes que de ahí salían, como que el laboratorio era lo que me interesaba, que además de estar haciendo copias de fotos de cuevas, era una cueva en sí el laboratorio. Y eso me llevó a tener ganas de entonces que la obra fuera el espacio con las acciones. Y ahí de nuevo invité a unos amigos a que trabajáramos juntos y entonces hicimos esta obra que se llamó CIMA, Sexto Continente. Fue una instalación en una galería, que era un espacio blanco, un cubo blanco enorme que forramos todo de negro y lo convertimos en una cueva. Y ahí, junto con otros 3 colegas, uno egresado también de la carrera de artes, orientación plástica, Diego Spivakov, con Diego, con Celeste, que también había trabajado en AGN, y con Loli Mosquera, creamos esta instalación. Bueno, y en simultáneo estaba haciendo una formación en cine en la Universidad de Itela y me puse a trabajar este mismo tema y este mismo universo en formato video, que me permitía también a través del montaje, acá también vuelve la carrera y pienso en todo lo que estudiamos en relación a el constructivismo ruso y la idea de las imágenes como piezas que generan juxtaposiciones donde aparecen ideas, conceptos y demás. Bueno, esa circunstancia de la formación en cine me llevó a experimentar con estos materiales, o tuve ganas, porque también como era una obra que trataba de reunir 2 espacios distintos, como eran la cueva y el laboratorio, el montaje me permitía trabajar eso. Y ahí desarrollé ese cortometraje con el material que habíamos producido con el equipo de la instalación. Entonces te diría que cómo sucede, un poco dejándose llevar por sí, el desarrollo de la obra. Buenísimo. Bueno, muy, muy interesante todo lo que contás y cómo fuiste pensando cada proyecto. Te queremos agradecer mucho por la entrevista y nos gustaría saber si quisieras hacer algún comentario más o como dejarnos alguna reflexión final en relación a, bueno, un poco tu trayectoria y tu paso por la UBA y por la carrera de artes combinadas. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo muy lindo recordar y poner en valor, que siempre está muy puesta en valor la experiencia universitaria en la UBA, pero bueno, compartirla, hablar con colegas de la carrera, está buenísimo. Y no, un poco pensaba en relación a la entrevista, que, que pienso que todo eso que fue una riqueza de la formación, esta especie de gran paraguas y de amplitud, es una carrera que tiene eso, ¿no? Una salida realmente muy amplia. Creo que fue una gran virtud y que me vino muy bien y que la pude aprovechar y también me generó algunas sensaciones bueno, cuál es mi especificidad y que en ese sentido
me parece buenísimo, oportuno y bueno, por algo se hizo el cambio del plan de estudio en el que pienso que la carrera se pudo como adaptar muy bien a los nuevos tiempos y que desde que yo cursé hasta ahora pasó mucho tiempo y también hubo muchos movimientos en el campo del arte, aparecieron disciplinas nuevas o por lo menos se empezaron a nombrar más, la gestión cultural, la curaduría, y me alegra mucho que la carrera pueda seguir acompañando la formación en artes con nuevas salidas o planes de estudio que se adapten más a lo que tal vez es, sí, el campo laboral y de pensamiento actual, y que pasar por la universidad pública y recibir la formación de los docentes espectaculares que tuve durante tantos años, eh, con el tiempo te vas dando cuenta de lo importante y lo rico que es y, y bueno, eso, algo irreemplazable que es necesario que permanezca para siempre como es hasta ahora.